Death Stranding es uno de los juegos más difíciles de comprender, ya sea por su historia o por los acontecimientos que transcurren. Entendemos que en el primer juego damos por finalizado el apocalipsis y la grieta entre la vida y la muerte, acabando con los planes de la entidad en extinción. Tristemente nos enteramos que nuestra bebé, Lu, había fallecido. Algo que en el juego nos habían hecho saber desde el principio, ya que nos dejaron en claro que bebé podría ser inestable y el hecho de crear un vínculo afectivo la haría crecer, lo cual para ella es letal. Así que Sam debe ir a la incineradora rápidamente para deshacerse del cadáver de Lu, antes de crear una grieta que atraiga más entidades. El vínculo que Sam tiene con Lu no le permite incinerarla y comienza a intentar revivirla sacándola de la cápsula. Después de intentarlo varias veces, lo logramos. Y ambos salen de la incineradora atravesando la mengua, haciéndonos entender que la guerra entre las entidades, la vida y la muerte había terminado. En la escena postcréditos se nos muestra a Sam y a Lu teniendo una vida tranquila en familia, hasta que... Hola a todos, mi nombre es Tibao, soy el comandante de Victonina y hoy haremos un pequeño viaje analizando el tráiler de Death Stranding 2 para comprender y tratar de entender con qué nos vamos a enfrentar en esta segunda parte. El tráiler inicia mostrándonos a Fragile junto a Lu, en lo que al parecer es la casa o el refugio de Sam. Sabemos que la bebé estaba sola y que a Sam le pasó algo, ya que el amuleto que él cargó durante toda la primera parte estaba colgado en la misma habitación. Recordemos que Sam quemó su brazalete de rastreo para escapar junto a la niña y tener una vida normal, y al parecer terminaron por localizarlo. Fragile se enteró de esto y fue a toda prisa a rescatar a Lu. Notamos como una organización asalta el lugar agresivamente en busca de la bebé, dándonos a entender que Louis podría ser una llave muy importante para el desarrollo de la segunda parte. Al lograr salir de la base subterránea, escuchamos una voz muy parecida a la de Clive, el padre de Sam, hablando con la bebé, dejándole en claro que todo estaría bien. Mientras que Fragile, al intentar escapar, recibe un disparo. Tanto la bebé como ella sufren un impacto muy grande. Y el tráiler nos deja en claro, o al menos entiende, que Louis muere, ya que aparece en su cápsula como una entidad, como una especie de ángel caído que se deja notar por las alitas en su espalda. Las mismas alitas que al principio se nos muestran en su ropa. La escena corta y nos muestran finalmente a Sam un tanto más viejo, mostrándonos que quizás desde la muerte de Louis pasaron varios años. Se lo notaba desgastado, cansado e incluso depresivo, encerrado en su refugio. Así que Fragile lo va a buscar y lo invita a subirse a su tripulación, recalcando que hay algo que tiene que hacer, hay una misión que tiene que cumplir. Casi al final, escuchamos una voz que aclara que no fue la UCA la que tomó la decisión, sino que fue APAC, una corporación privada, dándonos a entender que la UCA, la que nos encargó que conectemos la red Giral, no fue la que nos ha estado intentando localizar, sino que fue una corporación privada que tiene intereses en Sam y Louis. Al final, se nos muestra una especie de milicia de robots comandada por una cabeza principal, quien obviamente no conocemos, pero sabemos que es miembro de APAC, un sujeto que al parecer le da órdenes a los robots tocando la melodía de bebé con una especie de guitarra. Así que para cerrar, el juego al parecer, en teoría, nos deja en claro que Louis muere, pero que a su vez permanece ligada a Sam con un cordón espiritual. Ya saben que en general Death Stranding es muy difícil de entender y menos vamos a entender con este tráiler, que está mezclado a propósito para confundirnos. Pero creo que es una observación más que decente, ya que las mismas cinemáticas te van dando pequeñas pistas para que entiendas qué es lo que está sucediendo en el escenario, como por ejemplo el amuleto de Sam. Automáticamente sabemos que algo le pasó, ya que él no saldría sin ese objeto. Y respecto a la muerte de Louis, es más una teoría, ya que tranquilamente las playas podrían haber vuelto y ya conocemos la condición especial de Sam. Sabemos que fue un bebé, al igual que Louis, por lo tanto, ambos son repatriados y podrían revivir. Así que no podemos sacar conclusiones hasta tener el juego en nuestras manos. Así que bueno, déjame saber acá en los comentarios qué opinas de esto. Me interesa muchísimo tu punto de vista para ver si podemos acomodar correctamente las piezas faltantes. Lo positivo es que Death Stranding 2 ya está acá. Después de tanta especulación, finalmente lo vamos a tener en nuestras manos en 2023. Y por supuesto que lo vamos a recibir y lo vamos a analizar acá en el canal. Así que bueno, sin más, yo soy Tibao, esto fue Victonina y nos vemos en la próxima.